A partir del capítulo 10 en adelante del libro de Daniel, encontramos una sola visión. Capítulo 10 es la introducción de la visión, el capítulo 11 es el desarrollo de la visión y el capítulo 12 es la conclusión de la visión. Solo que el capítulo 12 no solo es la conclusión de la visión del capítulo 10, sino es la conclusión de todo el libro. Es decir, hoy estamos estudiando no la introducción, porque estuvimos en el capítulo anterior, sino el desarrollo de la última visión que tuvo Daniel junto al río Ulai. No tenemos ningún otro registro histórico de Daniel después de esta visión. Lo único que sabemos es que él vivió muy poco tiempo después de contar esta visión. Eso es todo lo que sabemos, porque después él murió allí en Babilonia. Probablemente los últimos años de su vida lo pasó allí donde él cuenta la visión, allá en Susa, junto al río Ulai. Bienvenido a Biblia Fácil, y hoy veremos acerca del desarrollo. Quiero decirles, después que uno termine el libro de Daniel, nuestro concepto acerca de cómo vamos a enfrentar y ver las cosas es totalmente diferente. Ese poder tiene la Biblia y este libro especialmente. A partir de hoy ustedes van a ver que todo lo que acontece está en base a un conflicto, en base a una lucha de poderes. La Biblia no nos lava la cabeza, como algunos dicen, ¿verdad? La Biblia nos lava el corazón, los pensamientos, para poder ver más claro el asunto y el tiempo en el cual vivimos. Entonces hoy vamos a permitir que una vez más la Biblia nos hable sobre un asunto tan interesante como es el capítulo 11. Aunque el capítulo 11 es el capítulo más largo que tiene el libro, solo que este capítulo también es el capítulo más complicado para muchos teólogos e historiadores. Les voy a explicar la razón. Porque este capítulo es netamente histórico. Y la historia está llena de detalles. Ustedes ya vieron que Dios vino explicando la historia poco a poco, cada vez aumentando más detalles. Solo que el capítulo 11 está tan lleno de detalles que es imposible poder describir cada cosa que existe allí. Sin embargo, vamos a pedir que Dios pueda guiarnos en el estudio de este capítulo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra tiene poder para transformar nuestra vida, tiene poder para invitarnos, para salvarnos, para mostrarnos el camino. Y hoy queremos, Señor, que puedas colocar tu palabra en nuestro corazón con la certeza, con la seguridad, con la esperanza de que a través de ella recibimos aquella luz admirable que quieres que conozcamos. Toma una vez más nuestra vida y pedimos que el Espíritu Santo una vez más guíe este estudio. Gracias por ser tú nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy será Reyes en Guerra. Ya comencé este programa diciendo que el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12 corresponde a la última visión de Daniel. Daniel tiene ya más de 90 años, está en la parte final ya de su vida. Tuvo el privilegio de poder ver a Jesús, en el capítulo anterior vimos eso, solo que el capítulo 11, Daniel no ve más, sino que él escucha lo que el ángel le está diciendo. Vamos, para poder entender el capítulo 11, tenemos que leer los últimos versículos del capítulo 8. Vamos a Daniel 8, 21. Allí dice así, 8:21. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y está hablando un ángel y le dice, nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. ¿Quién se refiere con Miguel? A Jesús, ¿verdad? Es decir, le está diciendo, nadie me libra, pero con el príncipe Miguel siempre tenemos la victoria. Versículo 11 comienza diciendo, también yo en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Es el mismo diálogo de el ángel con Daniel. Y aquí le empieza a mostrar. Versículo 2 del capítulo 11 dice, yo te mostraré la verdad.
Cuando dice yo te mostraré la verdad, está hablando de una verdad que se amplía. Ahora te voy a mostrar, dice, detalles de esta verdad. Entonces, vamos a decir que Daniel 10 al 12 recibe una visión del clímax de la historia terrestre hasta la segunda venida de Cristo. El capítulo 11 está lleno de detalles de la historia hasta la venida de Jesús. ¿Por qué nosotros necesitamos comprender la historia a la luz de la Biblia? Porque el cumplimiento de la profecía nos ayuda a desarrollar nuestra confianza en Dios. Hay gente que prefiere confiar en los astros, en un horóscopo, en la astrología, en la manomancia, en la cartomancia, etcétera, etcétera. La confianza del cristiano solamente está en Dios. ¿Cómo crece la confianza? Confianza es fe. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, nuestra confianza en Dios se desarrolla cada vez que abrimos la Biblia y vemos una profecía cumplida. Yo no sé si ustedes lo han experimentado alguna vez en su vida. Cuando ustedes presencian o ustedes son testigos de algún hecho que la Biblia predijo, ustedes tienen mayor confianza en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ahora les voy a mostrar detalles que le menciona Dios a Daniel que tuvieron su cumplimiento 300, 400, 500 años después, y nosotros lo hemos estudiado en historia cuando hemos estado en el colegio. Los profesores nos enseñaban solamente el hecho histórico, pero ahora vamos a ver que las historias que los profesores nos enseñaron, ¿dónde estaban? Ya en la Biblia. Cualquier persona que quiere negar la Biblia como palabra de Dios, muéstrale la historia. No puede negar la historia. Y cuando acepte la historia, llévalo a la Biblia. Para que le digas, lo que la historia dice, la Biblia ya mencionaba mucho antes. ¿Cómo la Biblia puede mencionar un hecho que todavía no se ha cumplido? Es la evidencia de que es un libro inspirado por Dios. Entonces, de manera precisa, Dios revela el futuro de las naciones hasta el establecimiento de su reino. Dios no está tan preocupado en revelarle a Daniel todo lo que va a pasar año por año. Lo que le va a revelar a Daniel es parte de la historia, pero finalmente, ¿dónde concluye? En su reino, porque lo que quiere mostrar a él y a todo su pueblo es, detrás de las guerras, de los conflictos, de las persecuciones, va a haber un reino, y estás invitado a ese reino. Eso es lo que está mostrando aquí en el capítulo 11. Muy bien, vamos entonces a 11, 1 y 2. Versículo 2, yo te mostraré la verdad. ¿Qué cosa dice? Aún habrá 3 reyes en Persia. Desde aquí comienza ya con detalles históricos. El cuarto hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantará contra el reino de Grecia. Un detalle importante que quiero hacer recordar aquí. El versículo 2 comienza diciendo, yo te mostraré la verdad. Aquí está hablando de una verdad que se amplía, pero también de otra realidad. ¿Saben qué le está diciendo? Lo que yo te voy a decir ahora ya no está más en símbolos. Te voy a decir sin símbolos. O sea, te voy a decir lo real, lo literal. Tú no necesitas interpretar. En Grecia o en Persia hablan 3 reyes. Tú ya no necesitas interpretar quién es Persia. Persia es Persia, es imperio. Aquí ya no hay más símbolos. El capítulo 11 es ya un libro que habla sobre historia, ¿correcto? Ahora, la historia aquí obviamente escrita como profecía. Dice así, habrán 3 reyes en Persia, el cuarto será grande en riquezas más que todos, al hacerse fuerte con su riqueza se levantará contra el reino de Grecia. Versículo 3, se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado. No hay nada que aquí descubrir como símbolo, porque nosotros sabemos de quién se trata, ¿verdad? Ese rey valiente
dice, el versículo 4, cuando sea levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será para con sus descendientes, ni según el dominio con el cual él dominó, porque su reino será deshecho y será para otros. Muy bien. Vamos entonces a interpretar primero los 3 reyes de Persia. Recuerdan que Media y Persia formaron un solo imperio, Medo-Persia. Los persas dominaron, mientras que los medos iban desapareciendo. Ahora aparece solamente Persia, ¿correcto? Y en Persia dice, habrán 3 reyes que hará guerra contra un rey poderoso. ¿Con quién peleó Persia? Con Grecia. ¿Recuerdan ustedes ese detalle histórico? Muy bien. Entonces, en el registro histórico, ojo, esto ya nos comprueba la historia. ¿Quiénes son esos reyes que se levantaron para pelear contra Grecia? Hubieron en sí 4, aquí están los 4 reyes, ¿verdad? Ahora yo pinté de amarillo algunos porque tienen algunas cosas muy especiales estos. El primer rey fue Cambises del año 530 al 522 a.C. Este rey, Falso Esmerdis, Gamaut era su nombre verdadero, se le llama Falso Esmerdis, tuvo un periodo de duración el reinado tan corto que en menos de un año fue depuesto. Salió, desapareció. Entonces, a él ya no se le cuenta dentro porque no gobernó ni siquiera un año, no se cuenta dentro de los 4 reyes. Luego aparece Darío I, del año 522 al 486, Jerjes del 486 al 465, y viene el rey Artajerjes hasta el año 425 a.C. De estos reyes, dice que habrá uno que es rico. ¿Recuerdan? Así dice el texto. Muy bien. Todos los reyes son ricos, ¿verdad? Tienen dominio, tienen poder, tienen todo. Bueno, solo que de estos reyes, el rey Artajerjes invirtió, esto dice la historia ya, 4 años en armamentos y preparando un ejército. Sus legiones marcharon contra Grecia, pero Grecia los derrotó. ¿Quién tenía como comandante, como rey en Grecia? ¿O quién estaba en Grecia? Alejandro. 35,000 soldados contra 1,000,000, ¿verdad? Entonces, todos intentaron sobreponerse a Grecia, pero este se le conoce como el millonario porque invirtió más en armamento, invirtió más para guerra. Entonces dijo, mis antecesores han sido derrotados, yo no voy a enfrentar así nada más. Invirtió en armamento, claro, no era el armamento que hoy conocemos, ¿verdad? Pero todos estaban, el ejército estaba mejor armado, invirtió dinero, solo que cuando fue a enfrentar a Grecia, no ganó. Ahora la historia nos detalla lo que sucede con el siguiente rey, ¿verdad? Allí dice que el otro rey, cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿De quién está hablando este? De Alejandro. ¿Recuerdan ustedes cuando murió? Él no tenía sucesor. Y miren el detalle, no será para sus descendientes. Quiere decir que la profecía ya decía que Alejandro, cuando muera, no habrá un descendiente que gobierne. Lo decía con tanta claridad, con tanta exactitud, porque el hijo que tenía nació después de que él murió. La mujer a la cual él embarazó, estaba embarazada, que embarazó, dio a luz cuando él murió. Ahora, ¿quién entró a gobernar? Su hermano, alguien que no tenía el mismo brillo, el mismo poder, y es por eso que sus generales lo asesinaron, y no solamente a su hermanastro, sino también a su hijito. Y empezó la disputa entre reyes, ¿verdad? Entre generales. Antígono sobresalía, quiso sobreponerse cuando quiso declararse como rey. Los 4 generales del imperio griego
se proclamaron en sus provincias reyes y se acabó para Antígono la esperanza. Tanto fue su decepción que se suicidó y su hijo Demetrio huyó. Entonces, aquí dice, no, él no tendrá una descendencia, y es más, ni según el dominio con cual él dominó, porque su reino quedará deshecho. Claro, ¿quién vendría a deshacer el reino griego? Roma. Aquí parece que hay detalles que se están repitiendo. Ahora, aquí aparece algo más interesante. Finalmente nosotros sabemos que el imperio griego quedó dividido entre los 4 generales, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Muy bien, vamos entonces a más detalles de la historia. Ahí vemos cuando Alejandro estaba reconstruyendo la capital de su nuevo imperio, murió, fue sucedido por su medio hermano y por su hijo que era un bebé, más sus generales lo asesinaron, dividieron al imperio en 4, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Muy bien, vamos al siguiente versículo, dice, el rey del sur se hará más fuerte. Ahora acá hay años de historia. Presten atención. Los 4 reyes que tomaron posesión de toda Grecia continuaron luchando solo porque uno tenga el poder. Claro, nadie quiere ser rey solo de un pedazo, ¿verdad? Viendo un imperio grande. Empezaron a pelear entre ellos, tanto así que de los 4 generales mataron a 2. Y el reino fue dividido en 2. Es por eso que a partir del versículo 5, no más aparecen 4, aparecen 2. ¿Saben cómo aparece? Reino del sur y reino del norte. Desde del versículo 5 hasta el final del capítulo, ya no se habla más de reyes, sino rey del sur, rey del norte, rey del sur, rey del norte, rey del sur, rey del norte. Bueno, los 4 reinos fueron reducidos a 2. En el sur, ¿quién estaba? Egipto. Y Egipto estaba gobernado ¿por quién? Por Ptolomeo. Y en el norte estaba Siria, quien estaba gobernado por los seleucidas. Solo que todos los que gobernaban allí en el norte tenían un nombre. ¿Qué nombre tenían? Antíoco. Entonces, todo el que se sentaba ahí en la silla del reino del norte se llamaba Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV, etc. Mientras que los que gobernaban en Egipto, ¿cómo se llamaban? Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III. La lucha solamente era ¿entre qué? Entre 2 reinos. Ahora, ustedes no van a creer cómo Dios muestra a Daniel una historia que lo hemos aprendido en la universidad, en la escuela o en el colegio cuando algún profesor nos contó. Miren, el siguiente versículo dice así, versículo 6. Miren lo que dice así, el versículo 6. Al cabo de unos años, aquí nuevamente nos traslada a otros años. Harán alianza. ¿Quiénes? La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte y también a los que habían traído y a su hijo y a los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Esto fue escrito 300 años antes que suceda la historia que les voy a contar. Dice que estos 2 reinos, ¿qué cosa tratarán de hacer? Alianzas. Muy bien. ¿Qué sucede? En el año 250 antes de Cristo, el rey Ptolomeo, que era el rey de Egipto, y Antíoco intentaron promover la paz. Ya basta de guerras, vamos a la paz. Está bien, le dice Ptolomeo. Pero la paz tiene que tener un compromiso, alguna señal evidente. Bueno, entonces le dice, bueno, si tú quieres la paz conmigo, ¿cómo hacían antes las alianzas, no? Las alianzas consistían, tú te casas con mi hija y estamos en paz. Somos familia, ¿verdad? Somos familia.
ahora vamos a tratar de unir nuestro reino, vamos a trabajar como familia, etc. Correcto. ¿Qué cosa hace entonces? Antíoco, que era del norte, se casa con la hija de Ptolomeo. La hija de Ptolomeo se llamó Berenice, solo que había un problema. Antíoco ya estaba casado. ¿Con quién? Con Laodice. Laodice era la esposa de Antíoco. Pero por hacer la alianza, deja a Laodice y se va a casarse con la hija de Ptolomeo. ¿Cómo se llama la hija de Ptolomeo? Berenice, para colmo como que se parecen los nombres, ¿no? Bueno, se casa con la hija de Ptolomeo y cuando está con Berenice, se da cuenta que cometió el peor error de su vida y dice, ¿para qué dejé a Laodice? Yo amo a Laodice. Entonces, él es sincero con la mujer y le dice, mira, yo no te quiero. Yo lo que quiero es a mi esposa. Parece una novela, ¿no? Yo lo que quiero es a mi esposa. Y la otra le dice, no, ¿y la alianza que han hecho con mi padre? No, espera, le dice. Vamos a esperar que tu padre muera. Murió Ptolomeo, y cuando muere Ptolomeo, ¿qué cosa creen que hace Antíoco? Deja a Berenice. ¿A dónde regresa? A Laodice, su antigua esposa. Su antigua esposa le recibe con brazos abiertos. Mientras le abraza, nadie sabe lo que tiene en su corazón. Laodice dice, tú me dejaste por ir con esa hija de Ptolomeo. Muy bien. ¿Quieres volver? Vuelve a casa. Está bien, regresa. Eres bienvenido, eres mi esposo, está todo bonito. Mientras que Laodice, para vengarse lo que hizo Antíoco, ¿qué cosa hizo? Mandó a matar a Berenice y a un hijo que tuvieron con ella, su ex esposo, que ahora volvió con ella, ¿verdad? Mató al hijo y mató a la antigua esposa, por la cual lo dejó, ¿verdad? Y terminó matándole también a Antíoco. Por eso que dice que entre las alianzas que harán, no prevalecerán. ¿Y por qué no prevalecerán? Porque en la profecía ya decía que este reino cada vez se iba a debilitar mucho más. De 4, ¿a dónde está llegando? A 2. Y cuando ocurre eso en la historia, empiezan nuevamente las guerras. Rey del norte, rey del sur. Rey del norte, rey del sur. Si nosotros continuamos, vamos a encontrar allí algunos otros detalles en la historia. Por ejemplo, versículo 17, y por ahí vamos a leer algunos versículos antes. Miren lo que dice, versículo 11. Se enfurecerá el rey del sur y saldrá a pelear con el rey del norte. Siguen la lucha, porque no lograron unificar el reino. Por más alianzas que tenían, todo se quebraba. Y de ahí el versículo 12 dice, al llevarse la multitud, se elevará su corazón, derribará muchos, no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña en multitud mayor que la primera. ¿De qué está hablando? De una guerra por el poder, de un imperio dividido que no se comprende. Solo que, mientras el imperio griego estaba en sus luchas, rey del norte con el rey del sur, ya estaba apareciendo el otro imperio, no el otro imperio, el otro poder que gobernaría el imperio. ¿Cuál es el próximo poder? Roma. Mientras ellos estaban disputando entre el norte y el sur, haciendo alianzas que no dan cierto o no les ayuda a unificar el reino, no se dan cuenta que hay otro que está empezando a conquistar y es Roma. Ahora, ¿qué cosa sucede? Miren el versículo 17. El versículo 17 habla de cómo Roma conquistó a este imperio por completo, o conquistó por lo menos a Egipto. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Miren lo que dice. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo. ¿Pero qué más dice? Pero no permanecerá ni tendrá
éxito. A ver, les explico aquí. ¿Quiénes están en guerra? Rey del sur con el rey del norte. Están en guerras, quieren hacer alianzas, pero nada. Mientras tanto, el reino del sur se da cuenta que no le conviene más pelear con el otro reino, con el reino del norte, sino le conviene aliarse. ¿Con quién quiere aliarse? Con la otra nación que está empezando a conquistar. ¿Quién es la otra nación? Roma. Entonces dice que una mujer con engaños vendrá para hacer caer o para aliarse, para ser más poderoso, pero tampoco logrará su objetivo, sino que allí ocurre otra historia. ¿Qué cosa hizo Egipto para poder aliarse con Roma, para conquistar Roma o para no desaparecer en la historia? Estamos hablando acerca del capítulo 11, lleno de detalles históricos, 300 o 400 años antes de que las cosas sucedieran. Aquí Daniel ya lo había narrado en este capítulo. Ahora, fíjense en el versículo 17, volvemos a capítulo 11, versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. ¿De quién está hablando? De Egipto. Y hará con aquel convenios. Ese aquel está refiriéndose a Roma. Le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Ustedes saben quién fue la última reina de la dinastía de los Ptolomeos? Cleopatra. ¿Escucharon de Cleopatra? ¿Vieron la película de Cleopatra? Esa película, o la historia de Cleopatra, estaba en Daniel capítulo 11. Voy a resumir la historia porque es grande, ¿correcto? Cleopatra, que fue la última reina egipcia de la dinastía de los Ptolomeos, ella, con sus 22 años de edad, toda esplendorosa, ella quiere conquistar a un caballero militar, joven apuesto, líder de Roma, llamado César Augusto. Como ella era tan linda, ¿verdad? César Augusto cayó presa de ella. La intención de Cleopatra, ¿qué cosa era? Formar una dinastía egipcio-romana. ¿Verdad? Nosotros no vamos a desaparecer. No, yo me voy a liar. Vamos a formar una dinastía egipcio-romana. Y se fue a conquistar a César Augusto. Tanto así que César Augusto se convirtió en el amante de Cleopatra. Cleopatra lo tenía en su mano. Entonces, aquí ya estaba hecho, ¿verdad? De pronto, entre los políticos o entre los líderes que estaban allí surgiendo en Roma, se levantan y asesinan a César Augusto. Cuando asesinan a César Augusto, Cleopatra no se queda con los brazos cruzados. Ella sigue conquistando y ella no pierde la esperanza. ¿Qué cosa hace? Como ella perdió a César Augusto, ella nuevamente se mete con el sucesor de César Augusto. ¿Quién era el sucesor de César Augusto? Marco Antonio. ¿Recuerdan de él? Marco Antonio también se convierte en el amante de Cleopatra. Cleopatra no se rinde. Recuerden que era una muchacha, ¿correcto? Atraía, y yo noté por aquí un texto, a ella se le conocía como aquella que embrujaba, ¿verdad? Que atrapaba por la belleza que ella tenía. Marco Antonio entonces también cede, solo que Marco Antonio da un paso más. Marco Antonio se va a Egipto, solo que había un problema. Marco Antonio estaba en la lucha por el liderazgo de Roma con Octavio. Cuando Octavio se entera que Marco Antonio está en Egipto, viene Octavio con un ejército para enfrentarlo o para matarlo a Marco Antonio. Marco Antonio, muy astuto, reúne a todos los egipcios y dice, miren,
yo estoy aquí en Egipto, yo quiero que ustedes me defiendan, yo quiero ser el rey allá en Roma, ¿me van a ayudar o no? Claro que sí, le dicen los egipcios. Los egipcios se juntaron y cuando fueron a la guerra, y al ver al ejército de Octavio, los egipcios tuvieron miedo y se corrieron. Lo dejaron solo a Marco Antonio. Marco Antonio, al verse acorralado por el ejército de Octavio, ¿qué cosa hace? Huye, toma a Cleopatra, ¿y a dónde se va? A Alejandría. Los dos se van a Alejandría. Octavio sabe que ya ganó la guerra, pero él quiere destruir de verdad a Marco Antonio. Se va hasta Alejandría. Y allí en Alejandría, cuando Marco Antonio se entera de que está acorralado y de que ya no tiene salida, ¿qué cosa hace? Marco Antonio se suicida. Se suicida. Y allí Octavio con su ejército encontró ¿a quién? A Cleopatra. Y él pensó así, yo voy a llevar a Cleopatra como trofeo, ¿verdad? Como trofeo lo voy a llevar para Roma. Cleopatra, sabiendo las intenciones de Octavio, dijo, no permitiré esto. Y la historia dice que ella misma consiguió el veneno de un áspid, de una serpiente venenosa en Alejandría, y murió envenenada. Entre ese afán de poder unirse una vez más como imperio, ahora desapareció por completo. Ahora, cuando Octavio, escuchen esto, cuando Octavio entonces vence a Marco Antonio, es en ese tiempo que Octavio regresa para Roma, ya no como un simple líder. Es allí donde Octavio empieza a ser o cambia primero su nombre de Octavio para César Augusto. Por eso es que César Augusto se conoce como el primer emperador romano. En esa transición, ¿qué cosa ocurre? Roma deja de ser una Roma republicana y se convierte en una Roma imperial. ¿Cómo se llamó el primer emperador? César Augusto. ¿Cómo se llamó el último emperador? Rómulo Augusto. César Augusto, y de ese César Augusto habla el versículo 20. Miren lo que dice. Cuando se levantará en su lugar uno que se hará pasar por cobrador de tributos por la gloria de su reino, en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y luego, ¿qué dice? Le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Vamos primero a hablar de César Augusto. Cuando César Augusto llega al trono, entonces Roma ya se ha convertido ¿en qué? En una Roma imperial. Recuerden que su nombre no era César Augusto, su nombre era Octavio, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa sucede? Este es el César Augusto que habla Mateo capítulo 1 o capítulo 2. Este es el César Augusto que mandó empadronar a todos, ¿recuerdan ustedes? Donde José y María estaba embarazada, y José tuvo que irse a empadronar, ¿a dónde? A Belén de Judea. ¿Quién da esa orden de empadronamiento? Este hombre, al cual en Daniel 11 se le conoce como el cobrador de tributos. Es César Augusto. Él da la orden. Solo que este hombre, allí dice que en pocos días será quebrantado y no en ira ni en batalla, porque después de vencer a Marco Antonio, él ya no tiene más peleas. ¿Por qué? Porque ya Roma es imperio. Ya no tiene más enemigos. Y él muere en paz a los 66 años, un 19 de agosto del año 14 después de Cristo. A los 66 años. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. ¿Quién ocupará su lugar? El versículo 21. Miren, esto es historia pura. Versículo 21. Ocupará su lugar un hombre despreciable. Wow. El cual no dará honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, pero serán del todo destruidas. ¿Y a quién más destruirá? Dice, al príncipe del pacto. ¿Quién es el que sucede a César Augusto? Tiberio. ¿Quién es Tiberio? Tiberio no es un hijo de César Augusto. Tiberio es adoptado.
Es por eso que usa la palabra un hombre despreciable. Y les voy a decir por qué despreciable. Porque César Augusto nunca quiso que Tiberio le sucediera en el trono. No quiso eso. Solo que cuando César Augusto murió, no había nadie más. Él era el único que entonces los romanos tuvieron que darse la idea de aceptarlo, que Tiberio puede estar en el trono. Tiberio sube al trono cuando tiene 55 años y tiene un reinado aterrador. Era un tipo amargado. Dice que él tendrá tanta fuerza que barrirá, será como una inundación de aguas, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y con él será destruido el príncipe del pacto. ¿Por qué tiene que ver aquí el príncipe del pacto? ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo. Lo que sucede es que cuando Tiberio estaba 10 años en su reinado, es el año 31. ¿Y quién muere el año 31? Jesús. En el reinado de Tiberio, Jesús muere. Ahora, todo esto fue profetizado mucho tiempo antes. Si ustedes se dan cuenta, a partir del versículo de ahí en adelante, siguen las guerras hasta que aparece allí una vez más. ¿Quién aparece? El cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque Roma deja de ser Roma imperial y se convierte en Roma papal. Fíjense algunos detalles ahí. Versículo 30. Vendrán contra él naves de Quitín, se contristará, retrocederá, se enojará contra el pacto, hará según su voluntad, volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Versículo 31. Levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza quitará, ¿qué cosa dice? El sacrificio continuo. ¿De qué está hablando? Ya del cuerno pequeño. Pondrán la abominación desoladora. ¡Wow! Ya hemos visto abominación desoladora, ¿verdad? Vamos a ver otro texto. Mateo capítulo 24, versículo 15. Miren, esto es interesante. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15 dice así. Esto es interesantísimo. ¿Por cuánto? ¿Saben quién está hablando aquí en Mateo 24? Jesús.
Jesús está hablando acerca de las señales del tiempo del fin. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué cosa dice? De la que les habló, ¿quién? El profeta Daniel. El que lee, entienda. ¿De qué está hablando? De la abominación desoladora. ¿En dónde habló Daniel de la abominación desoladora? En Daniel capítulo 11, como una de las actividades del cuerno pequeño. Hay una palabra que se repite allí, y es la palabra abominación desoladora o la palabra profanación. Nosotros ya vimos con detalles, sin embargo aquí vamos a recordar algunas cosas. Miren, ¿cuándo comenzó la abominación desoladora? ¿Recuerdan ustedes qué sucedió en el año 508? 508 todavía existían las 10 tribus bárbaras, ¿se acuerdan? En el 508 todavía estaban las 3 tribus arrianas. Solo que ahí se levantó un rey llamado Clodoveo. Clodoveo se convirtió al catolicismo por su esposa Cleotilde. Y él fue quien inició las guerras papales o las cruzadas. Es decir, a desaparecer a todo aquel que se iba en contra del Papa. Muy bien, en el año 508, ese poder es dado a Roma y establece un falso sistema, por eso se llama abominación desoladora, que intenta copiar el santuario terrestre. Ya vimos eso en los capítulos anteriores. Un falso sistema de perdón de pecados y una multitud de intercesores, levantando un nuevo pontífice, reemplazando la intercesión de Cristo por la de María y de todos los santos, va en contra de Cristo, quita su intercesión, anula la eficacia con ceremonias papales que echan por tierra el santuario y pisotean la verdad. Entonces, ¿a qué se llama abominación desoladora? A esta copia del santuario que hizo ¿quién? El cuerno pequeño. Pero ¿cuándo inició eso? En el año 508. Miren lo que dice Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 11. Allí dice así: desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, aquí nos presenta otro dato profético. ¿Qué cosa dice? Habrá 1290 días. ¿Qué dice el versículo 12? Bienaventurado, feliz el que espere y llegue a los 1335 días. Pero tú irás hasta el fin, reposarás